Hermanos, el día de hoy continuamos con nuestra exposición del cuarto mandamiento. Estamos abordando el día de reposo y el sermón del día de hoy tiene como título: el día de reposo realmente dura una semana, ¿verdad? O durante una semana llevamos a cabo el día de reposo. Y es que observen cuál es el tono del texto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y como ya hemos leído, continúa la instrucción de nuestro Dios. Claramente, como podemos observar, Dios a su pueblo le ordena mantener en mente, mantener el enfoque durante los días previos, hablando del Israel en el Antiguo Testamento, y a nosotros en un sentido también, ¿verdad? Proyectándonos en los días por venir, pero esos días por venir, a la luz del trayecto de nuestras vidas, se vuelven de día de reposo en día de reposo, de gloria en gloria, ocasiones para mantener en mente el día de reposo. En un sentido nos proyectamos al siguiente día de reposo para iniciar nuestra semana. ¿Cómo inicia la iglesia su semana? En día de reposo, y los días restantes, al igual que Dios le ordenó a su pueblo que tuviera en cuenta los días por venir hasta el séptimo día, nosotros nos proyectamos a partir del segundo día de la semana al siguiente día de reposo, pero sin olvidar el domingo previo, desde el cual arrancamos nuestra semana laboral. Así es que en un sentido muy real, la iglesia ha recibido por extensión el mandamiento que Dios le dio a su pueblo Israel, en el sentido de acordarse, de centrar su atención, de centrar su meditación durante los días posteriores y previos al día de reposo, para que mantengamos la centralidad de nuestra vida de gloria en gloria, de día de reposo en día de reposo, haciendo de cada día de la semana una parte sustancial del día de reposo. ¿Me estoy explicando? Entonces, tú te acuerdas del día de reposo durante los 6 días laborables que tienes delante de ti, ahora que estamos en esta administración del nuevo pacto que llamamos Nuevo Testamento. Hay algunas cosas importantes que debemos considerar acá. Número 1, hablando de Israel, los días de la semana previos en el sábado en el Antiguo Testamento y los días de la semana posteriores al primer día de la semana en el Nuevo Testamento son parte del día de reposo. ¿Me expliqué? Para el Israel, los días que previamente preparaban el día de reposo, y a nosotros la iglesia, Nuevo Testamento, Dios nos dice que a partir del día de reposo anterior, los 6 días siguientes son parte del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra vida toda reposa en la obra de Cristo. Por eso hay reposo. Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Como hemos hablado, lo vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento este mandamiento se cumplió perfectamente en vista de Jesucristo, quien vendría a cumplir perfectamente el día de reposo como Dios lo ordenó. ¿Qué hizo nuestro Señor? Toda su vida estuvo preparando el reposo, que fue su sepultura, a la luz de que Él cumplió todos los mandamientos de la ley durante, por así decirlo, la semana que duró su vida. ¿Me estoy explicando? Estoy un poco presentando una idea simbólica, ¿verdad? Entonces el día de reposo por eso era al final de los días de trabajo. Ahora en Cristo nuestro día de reposo comienza con el día de su resurrección, el día domingo, y nos proyectamos hacia el futuro día de reposo, pero considerando que nuestra mente, nuestro corazón está centrado en el día de reposo. Aquellos que pretenden que el día de reposo puede ser cualquier día, hay un aspecto en donde no voy a pelear con ellos, pero la dinámica misma de cómo Dios ha diseñado los tiempos hacen que nosotros verdaderamente podamos concluir que nuestros días reposan sobre la obra de Cristo. Somos bendecidos con trabajo porque a causa de que Cristo triunfó en la cruz, en su resurrección,
Y ahora que Él está ascendido, nosotros podemos confiar en los días por venir después del día de reposo y nos centramos en el día de reposo, ese que pasó, aquel que tenemos por delante, pero teniendo en mente, como hemos dicho tantas veces, teniendo en mente el reposo definitivo que hemos de disfrutar cuando el Señor nos resucite en gloria y vivamos una eternidad descansando en la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Así es que como iglesia debemos comprender la verdadera enseñanza que Dios nos está dando en este mandamiento. Para los cristianos, el punto de partida de nuestra vida es cada día de reposo. Y pensando en esto precisamente en esa carta, la segunda carta a los Corintios, quiero por favor que me acompañen rápidamente a lo que nos dice el capítulo número 3. Y es que esto se cumple en los días de reposo. Dice el versículo 9, hablando del ministerio del antiguo pacto que fue mediado por Moisés, 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el ministerio de la ley no da vida, la ley solo mata al pecador, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esto es el Nuevo Testamento, en donde claramente queda expresado que la justificación es por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Porque aún, versículo 10, porque aún, 2 Corintios 3:10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos una gloria más eminente de la gloria que tenía el ministerio dado por Dios en la ley, que fue entregada por mano de ángeles a Moisés. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Hablando aquí, ¿verdad?, de todo el entramado litúrgico que representaba el templo, el sistema de sacrificios, el sistema de sacerdocio arónico y levítico. Versículo 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, que Moisés se puso un velo en su rostro para que al desvanecerse la gloria que él adquirió en 40 días en la presencia de Dios, el pueblo no tuviera esa visión de que eso iba a ser algo temporario. El templo estuvo siempre diseñado, el tabernáculo, todo el entramado de la ley que fue entregada a Moisés tenía una fecha de caducidad. ¿Cuál era la fecha? ¿Cuándo empezó a correr la fecha de caducidad? Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al morir, resucitar al tercer día, y a partir de ahí 40 años hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Y luego mira cómo dice, pero el entendimiento de ellos, el pueblo de Israel incrédulo, se embotó, porque hasta el día de hoy, o sea, el momento en que se escribió la carta, y aún hoy también, cuando leen el antiguo pacto, de Génesis a Malaquías, les queda el mismo velo no descubierto. Observen nada más. ¿Por qué los judíos niegan a Cristo? Porque Dios no les ha quitado el velo. Reforzando la idea de lo que hablamos en la mañana, ¿verdad? Entonces, solamente a los judíos predestinados para salvación, Dios les quitaba el velo, pero a los demás, el velo les mantenía. En la dureza de su corazón había un velo para no entender, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuándo es quitado ese velo para ver la palabra? En la regeneración. El corazón de piedra de los hombres hace que los ojos de los hombres estén velados a la gloria de Cristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, entiéndase, en el día Shabbat de los judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Observen cómo hay una relación con el día de reposo, amados. El día de reposo era en el séptimo día para el judío porque no les había sido quitado el velo. Y ahora miren, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Ahora pregunto, ¿este contexto es gritos de júbilo? ¿En este contexto es danza? ¿En este contexto son desfiguros en el culto? No, mis amados, es libertad. El Espíritu Santo, que es el Señor, es el que aplica lo que Cristo ganó para nosotros, y esa circuncisión de la cruz de Cristo nos es aplicada por el Espíritu Santo a los escogidos, y nos es quitado el velo y nos es dado un corazón de carne al cual Dios dota de fe para que tengamos la libertad de creer y adorar a Cristo como Él ordena. ¿Se dan cuenta? Dice, porque el Señor es el Espíritu. En otras palabras, cuando el Espíritu elige, decide hacerlo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No para brincar, no para maullar, no para danzar, no. Es para ver con libertad a Cristo. Qué glorioso texto. Y observen, por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros todos? Judíos y gentiles creyentes, mirando a cara descubierta, Señor, somos transformados, ojo aquí, de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Entendieron lo que quise decir? Es tremendo, esa gloria en gloria. Esa gloria en gloria es la importancia que tiene para los creyentes. El momento de partición de los elementos en la Eucaristía, en donde vemos al Señor a cara descubierta. ¿Me explico? O sea, las mujeres en el culto, en la iglesia, no usan una burka, usan un rostro, está descubierto. Los varones no usamos nada en la cabeza porque nuestra gloria ya fue manifestada. ¿Y quién es nuestra gloria? Cristo. Dice ahí que cuando los judíos cada semana van y escuchan la palabra de Dios, el velo no les es quitado. Nosotros no venimos en Shabbat, desde el punto de vista judaico, a la presencia de Dios, sino que de gloria en gloria, de día de reposo en día de reposo, primer día de la semana. Mira lo que dice ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál es el espejo por el cual vemos la faz de nuestro Señor Jesús? La palabra de Dios. Así como la palabra de Dios es un espejo para que veamos nuestras imperfecciones, este es el espejo en el cual nosotros vemos la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Ya me expliqué? Esto es glorioso. Perdóname que me emocione. Número dos. Recordar cada día el día de reposo cumple perfectamente el segundo mandamiento por medio de la fe. Recordar cada día de la semana el día de reposo cumple con el segundo mandamiento por medio de la fe. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así es que en ese mismo sentido, por la misma razón que hace un momento referí, cuando hacemos según el mandato de Dios de cada día de la semana y de las actividades particulares en nuestra actividad cotidiana, cuando hacemos de esas oportunidades, ocasiones y operaciones y actividades medios de adoración, estamos cumpliendo con el segundo mandamiento y estamos cumpliendo con el cuarto mandamiento. Porque cuando nosotros dividimos de una manera tajante el día de reposo como independientes delante de nuestro Dios, estamos haciendo una imagen y una semejanza de un día que tiene relación con el día de reposo. Es decir, tu lunes es importante por su relación con el día de reposo. Si tú tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado como cristiano, alguna actividad a la que le des más devoción y más preparación de lo que te preparas para el día de reposo, has hecho una imagen a la cual estás adorando en lugar
de adorar al Dios que se refleja, que se presenta en gloria en el día de reposo. En otras palabras, tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes y tu sábado deben tener como punto de referencia la gloria del Dios que se te muestra en el día de reposo. ¿Ya me expliqué? Entonces el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquellos que toman el domingo como un día separado de los demás días para decir yo ya cumplí, son unos idólatras. Te lo pongo de esta manera. ¿No es exactamente esa la actitud que tiene el católico romanista, papista? ¿Debería ser así con nosotros, los así llamados cristianos católicos reformados? No. Nuestro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, esos 6 días por delante, tienen sentido como una extensión de la adoración que dimos el día. Para santificarlo. No tienes ánimo para ir a trabajar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quieres tener vigor en tu vida? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No tengas dioses ajenos delante de Dios, ni te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y abajo en la tierra, separando tajantemente tu lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, de tu día de reposo con el cual comenzaste la semana, en el cual viste la gloria como por un espejo de la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me expliqué? Así es que Dios, amados hermanos, quiere que hagamos de nuestras actividades particulares de la semana laboral, de esos 6 días de la semana, ocasiones de darle la gloria y la honra. Dios, al decirnos, acuérdate del día de reposo para santificarnos, está diciendo, no hagas de cada día diferente del día de reposo algo independiente, porque eso es hacer una imagen y una semejanza de un día que no está subordinado a la gloria de Dios, y eso es un ídolo. Cuando tú tienes más expectativa porque vas a tener un determinado compromiso entre semana y lo das por más importante que el día de reposo, ¿qué estás haciendo? Haciendo un ídolo delante de Dios. Y además estás haciendo una semejanza del Dios de la gloria que se te revela por la bendita palabra cada día de reposo. Así es que la gran fiesta que tenemos los cristianos, la más solemne, la más gloriosa, es cada día de reposo. Y cada día de reposo es de gloria en gloria. El día de reposo es gloria para nosotros. ¿Por qué? Porque es el encuentro en el que como pueblo amado de Dios, sus escogidos, venimos a rendirle adoración y gloria. Pero además cuando hacemos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ocasiones de adoración a su glorioso nombre. ¡Qué maravilloso es eso! Entonces, dice Éxodo 20 en el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Atender al día de reposo, pero vincular día a día, los días al porvenir de ese día de reposo, es una forma correcta de no tener dioses ajenos delante de nuestro Dios. El día más importante, el día en que te tienes que distinguir. A ver, tú vas a una boda y ¿cómo vas? Por honra y respeto a los novios, te vas bien presentable. Bueno, aquí en Córdoba abusan, ¿verdad? Van ahí luego unas playeritas ahí todo chorreadas. Mi esposa le daba mucho coraje eso. No, tú tienes que honrar la institución, tienes que ir guapo, tienes que honrar a los novios, a la familia que se esmeró en darte un lugar tan caro que está. Porque va todo chorreado ahí. O tú le das gloria a esas celebraciones por la institución de lo que representa para nosotros. Tienes superioridad a esas cosas. El día de reposo. ¿En qué día deberíamos ponernos nuestros mejores trapitos, valga la expresión? En el día que el Señor nos ha dado para Él. ¿Me estoy explicando? Así es que ven a la iglesia presentable, guapo, hermoseado. No estoy diciendo que te vengas con vestido de noche, aquí no es adecuado, ¿verdad? Porque luego hay Dios mío, esos vestidos de noche son literalmente de noche, ¿verdad? Unos escotazos y unas, pues no. Pero con honra y respeto, por amor a los hermanos, vienes bien presentable, hermoseado, porque es el día de reposo de nuestro buen Señor. Y luego dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahora sí entra de lleno, ¿verdad?
toda esta explicación. Muchas veces hacemos más honra del día lunes por la noche porque juega fútbol americano, determinado equipo, o las competencias, o piensa en esto, el hecho de que nuestro gobierno pagano imponga la celebración de elecciones en el día de reposo. Si algún día deja a los cristianos el Señor que lleguemos al poder, y no yo pues, pero como cristianos debemos buscar que no se deshonre al Señor yendo a votar en el. Así es que no hay mejor recordatorio de las cosas que permite hacer diariamente que hacer de eso una ocasión para hacer memoria del día de reposo. En eso tenemos un motivo para adorar al único Dios verdadero. El mundo entero, amados hermanos, no es más que un gran templo de Dios. Ahora que estamos en la era del nuevo pacto, en la gloria de Cristo, Él se lo dijo a la mujer samaritana, ya no serán los adoradores, se adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los hermanos en Cristo van el día de reposo a la iglesia, están con la iglesia, celebran las glorias de nuestro Señor, y lo mismo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Podemos adorar a Dios sin necesidad de un edificio o una sede, como pretende el romanismo papista. No, mis amados, nosotros tenemos un gran santuario que es la ocasión, en razón de que entendemos la importancia del día de reposo y que por eso adoramos a Dios día a día. Miren cómo termina el Salmo 150, este precioso libro. Alabad a Dios en su santuario. ¿Cuál es su santuario? Toda la tierra. Miren cuál es el santuario de Dios. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. ¿En dónde se conocen las proezas de Dios? En el día de reposo. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. O sea, hay muchas razones por lo cual es decir que Dios es grande. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Esta forma de adoración no se encuentra en la iglesia como tal, pero precisamente porque en la iglesia vemos los triunfos afuera, en el firmamento, nuestra vida busca rendirle alabanza y gloria a Dios el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y el sábado. ¿Me estoy explicando, amados? Acuérdate del día de reposo para santificarle. Así es que Dios hace una clara distinción como el día más importante de la semana, el día de reposo, que nosotros entendemos es el día domingo. Y los días de la semana están subordinados al día de reposo. Por eso para nosotros el día de reposo dura una semana. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Claramente en los tiempos bíblicos, la manera en la que se elaboraba pues es muy diferente a como se elabora hoy en día. Pensemos en los trabajadores agrícolas hebreos. Ellos cultivaban la tierra y mientras estaban cultivando la tierra meditaban en la grandeza de las obras de Dios y las maravillas que Dios expresaba de sí mismo en las plantas, hierbas, árboles, los frutos y todas las cosas que producían. Así, cuando ellos tenían en cuenta el día de reposo para santificarlos, ellos eran conmovidos profundamente, llenos de admiración y exultantes de amor, meditaban constantemente en las glorias de su Dios. Así es que para ellos cada día de trabajo era una manera de celebrar el día de reposo, designado como el Señor para su deleite. Después de una semana de arduo trabajo, como era antes de la venida de nuestro Señor, ellos adoraban al Señor reposando y confiando en Él. Así es que, amados hermanos, ahora en Cristo, como nuestros hermanos genuinos creyentes del antiguo pacto, debemos hallar ocasión de adorar a Dios en nuestras actividades profesionales, como siendo agradecidos, expresando gratitud y buscando el placer en lo que hacemos. No nada más busquemos la
retribución monetaria de nuestra actividad. Hallemos en eso una forma de alabar y glorificar a Dios que nos dio las capacidades por las cuales podemos allegarnos de recursos y además nuestras vidas, tal como nos enseña la palabra de Dios. Yo debo reconocer que no siempre es así en mi vida cotidiana, ¿verdad? Evidentemente por mi pecado remanente a veces yo pierdo oportunidades para glorificar a Dios. Y soy un miserable pecador, ¿verdad? Claramente. Por eso en cada ocasión, cuando el Señor me concede estudiar como teólogo, como pastor, cuando estoy preparando sermones, clases y cursos, la verdad es que el Señor me regala una excelente oportunidad para glorificarle, una ocasión para meditar en la grandeza de su nombre, en sus triunfos, y eso me permite darle relevancia a la actividad de Dios. Pero no debe ser diferente contigo, mis amados. Sigue diciendo el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos tantos dulces disponibles, ¿verdad? No sé todavía está, pero el Majito Sonrix y que Ricolino y que, ¿qué otras marcas? Adams y tantas marcas, ¿verdad? Y tantos sabores tan abultados que experimentamos que no sabemos lo que es no tener medios para endulzar, como el caso de los hebreos en aquellos tiempos. Tú y yo tenemos azúcar, y de hecho uno de los grandes estimulantes que nos mantiene dopados a los occidentales es la azúcar. En aquel tiempo no había esa forma de doparse a través del azúcar. Por eso quizá la gente era más meditabunda, por eso quizá la gente era más profunda en su forma de pensar. ¿Y qué era lo único que podían encontrar para endulzar? Una fruta o un panal de miel. Y que eso llegara a tu boca era tan ocasional que se convertía en una verdadera ocasión para agradecerle a Dios en la explosión de sabor en tu boca.
Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Dónde supo esto el salmista? En un día de reposo, meditando en la santa palabra de Dios. Comamos menos dulces e ingiramos más palabra de Dios. El día de reposo, amados hermanos, es algo que Dios ha dispuesto para que tengamos delante de nuestra vista y con ello atendamos a los motivos de alabanza que Dios nos da en esos días siguientes al día de reposo, y que nuestras profesiones sean ocasión de adoración a Dios, no nada más el día de reposo, sino como una forma de expresar día de reposo en los días en los que laboramos. Número 3, la tragedia del hombre caído es no ver la gloria del día de reposo. La tragedia del hombre caído es que no puede ver la gloria del día de reposo. Si es trágico que un hombre caído no vea la gloria del día de reposo, es peor cuando los cristianos no ven la gloria del día de reposo. Me parece que esto debía haberlo predicado el domingo en la mañana y se me hace que lo voy a hacer. Entonces, aunque lo hemos visto ahorita, yo creo que lo voy a repetir en la primera oportunidad, porque es importantísimo que los hermanos entiendan esto. Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amados hermanos, es una tragedia observar cómo aquellos que dicen tener mayor conocimiento de las obras de Dios le dan tan poca importancia al día de reposo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza propia de los hombres caídos. Pero aquellos que dicen saber la importancia del día de reposo son los cristianos y no le damos la gloria al día de reposo que deberíamos darle. Dios en ello nos muestra sus obras, su gloria plasmada en las cosas creadas. Muy a menudo también sucede que los más inteligentes de los hombres tienden a ser quienes más abusan de la creación y quienes más tardan en reconocer que el único Dios, autor y creador de todas las cosas, es el Dios de la Escritura. Esto es terrible porque esa falta de reconocimiento de Dios por parte de los hombres endurecidos es la evidencia de la caída. Ese estado pecaminoso y condenado de los hombres, quienes llevan a cabo sus actividades como trabajadores, no dándole la gloria a Dios, es muestra de su ruina. Y esta es la razón de las codicias que sufre la humanidad caída. Esta es la razón por la cual se abusa de la creación y se vive esclavo de un consumismo salvaje, que es lo que identifica a nuestra sociedad del siglo XXI. El problema es que nuestra generación actual piensa que es más inteligente que las personas de los siglos en los que fue escrita la palabra de Dios, y la verdad es que no es cierto. Somos un montón de insensatos que pensamos que porque tenemos un teléfono somos superiores a esa gente. Que se nos vaya la luz o nos quiten el teléfono por no dar de alta el CURP y vamos a ver si sobrevivimos. Esta gente era mucho más sabia que nosotros. Nunca, amados hermanos, nunca hubo una generación, y lo vuelvo a decir, lo repito a cada rato, métetelo por favor en el corazón y en la mente. Ninguna generación previa al año de 1990 disfrutó como nunca antes de tantos satisfactores como ahora. En comunicación, en tecnología, en educación, en información, en calzado y vestido en masa, en acceso a los bienes de consumo agrícola y pecuarios. ¿Sabes cuál es la maldición sobre esta generación? Es precisamente la insatisfacción, a pesar de tener todo accesible. ¿Por qué? Por ingratos.
porque en nuestra cultura pagana no estamos honrando al Dios del día de reposo, el Dios de la Biblia. ¿Qué implica todo esto? Que estamos en un estado de insatisfacción terrible, por lo cual nos damos cuenta que el día de reposo es muy importante para que nuestra humanidad sea una humanidad funcional. No vas a llegar a ser el ser humano que debe ser hasta que no le des la importancia al día más importante, el día de reposo. Tantas veces lo he dicho, muchos, ¿verdad? Llegan tarde a la iglesia, pero nunca llegarían tarde a su trabajo. Nunca faltarían a la escuela. Nunca se atreverían a faltar, ¿verdad?, a un compromiso laboral, pero a la iglesia llegan tarde, no llegan, tienen prisa, se van temprano. Amados, eso es muy peligroso. Habla de un desdén, como diciéndole a Dios, mira Dios, a lo que venimos porque yo tengo cosas que hacer. Amados hermanos, así no es la manera de adorar al Dios verdadero, el Dios del día de reposo. Cuando por la gracia de Dios llegas a tener un poco de entendimiento de la importancia del día de reposo, empiezas a darte cuenta cuán impresionante es que aquellos que tienen más inteligencia intelectual que tú y yo, vaya por decirlo de alguna manera, llegan a ser muchas veces aquellos que más mancillan el día de reposo y más mancillan a Dios. Los hombres más inteligentes son los que peor se conducen acerca de Dios y acerca del día de reposo. Amados hermanos, cuando nos apartamos del Señor Dios, del día de reposo, vamos a acabar mal. Cuando los hombres le niegan a Dios su calidad de creador, padre y de director de toda la naturaleza, el hombre está en un estado terrible. Déjame platicarte de algunos de estos hombres muy inteligentes que se negaron a darle a Dios la gloria que merecía en la creación. Por ejemplo, Aristóteles, a la hora de hablar de lo que nosotros sabemos que es la creación, llamaba a la creación primer motor inmóvil. Es decir, Aristóteles no abordó la creación del universo como un acto divino, como lo describe la Biblia, sino que planteó la idea del primer motor inmóvil o de la causa no causada. En este sentido, para él, el universo era una entidad que inicia el movimiento y su cambio sin que él mismo sea movido por nada más. Todo lo que se mueve es movido por algo, y este primer motor es esencial para entender la existencia y el orden del mundo. No había intervención divina. Este primer motor era impersonal, era un ser abstracto y autosuficiente que no actúa directamente sobre el mundo, simplemente provoca el primer movimiento. Ese primer motor hace las veces del Dios de las Escrituras y considera pura actualidad el obrar de este ser, sin potencialidad e inmutable, pero que si cambiase sería imperfecto. En pocas palabras, Aristóteles solo elucubra sobre la necesidad de un principio que explique el movimiento, el cambio, y elude todo acto de creación divina en el sentido en el que la Biblia lo presenta. Su enfoque filosófico ciertamente ha influido el pensamiento científico occidental y en la comprensión de la existencia del universo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de hombres como este sujeto Aristóteles? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se le llama a una persona que no tiene una alta estima del día de reposo? Necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque puede ser que honre a Dios el domingo como cristiano dominguero y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado sea un ateo funcional. Pregunta, ¿eres un ateo funcional?
Ningún provecho sacó Aristóteles ni los filósofos de su tiempo de esa manera de meditar. Hay otro sujeto llamado Plinio el joven. Plinio escribió un libro muy extenso acerca de historia natural, tenía conocimiento muy vasto de ella. Plinio el joven es un hombre más o menos contemporáneo de Josefo en el siglo I y II. Y este hombre, ¿qué opinión le dio a el Dios creador de las Escrituras y a la inmortalidad de las almas? Él decía: el universo es sagrado. El universo no era un mero espacio físico, pero poseía una esencia divina. El universo era eterno e inmenso, sin principio ni fin, que abarcaba todo lo existente. Él decía que somos capaces de comprenderlo, aunque nuestra mente no puede concebir lo que hay más allá del universo. Él decía que la divinidad se manifiesta en la naturaleza y todo lo conocible de Dios se revela a través de las obras de la creación. Así que rechazó la multiplicidad de los dioses, pero su invención a final de cuentas fue este Dios impersonal que más bien parece panteísmo. Él decía que en la creación estaba Dios mismo en la creación. Se habla de un hombre llamado Galeno, uno de los primeros médicos. Este hombre, que es el principal de los médicos también, confundió a Dios con la naturaleza, igual que Aristóteles, que Aristóteles ni lugar daba, como este Plinio y algunos otros. ¿Qué dice Romanos 1:21? Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quieres ser un sabio a la manera de las Escrituras? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. Amados, lo mejor que podemos hacer a pesar de nuestra limitada capacidad intelectual es que es mejor adorar al Dios del día de reposo que elucubrar como hicieron estos hombres inteligentes. Siempre habrá gente con opiniones perversas y enfermizas, siempre. Y aún hay teólogos que han negado la eficacia de la fe, que nos hace entender que hay que guardar el día de reposo como un día especial, el cual ilumina el resto de los días de la semana. Número 4, honrar a Dios el resto de días posteriores al día de reposo es señal de tu regeneración. Honrar a Dios el resto de días posteriores al día de reposo es señal de tu regeneración. Es decir, si eres regenerado, no debes ser cristiano dominguero. Debe ser cristiano de día de reposo, que se acuerda del día de reposo los 6 días restantes de sus labores. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así es que la doctrina del 4º mandamiento nos ordena honrar todos los días posteriores al día de reposo, teniendo como punto de partida el día de reposo, sin el cual no tienen sentido el resto de los días. Esa es la característica de la iglesia invisible. Considerar con seriedad el día de reposo cada día, considerar nuestras obras y estudios, ¿verdad? A la luz del día de reposo hará que seamos más productivos. Y al contrario de lo que pensamos, esto no hace más que ayudarnos a tener una correcta apreciación de Dios y del gran privilegio que es que el Señor nos haya tomado en cuenta en sus obras. Salmos 8, 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? El sentido de nuestra grandeza está en el entendimiento de nuestra pequeñez. Cuando tú ves la gloria de Dios, te sientes muy pequeño, pero a la vez te das cuenta de que Dios ha escogido darte una gloria que tú jamás podrías alcanzar por tus propios medios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria?
el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Dónde entendemos esto? Principalmente en el día de reposo. Junto con los serafines podríamos decir santo, ¿verdad? Dice el versículo 3 de Isaías 6, ¿verdad? En el día que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión y lo que vio es, y el uno al otro hablando de los serafines, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué debemos aprender a hacer los que nos llamamos cristianos? Comenzar a ver en la tierra cómo ésta está llena de su gloria. Así es que nuestro hermano el salmista nos exhorta a las criaturas en el cielo y en la tierra a reconocer y alabar a Dios por sus proezas. Entonces, vemos aquí que nuestro querido hermano David en el Salmo 150 no solo se dirige a las criaturas dotadas de razón y que poseen alma, sentidos, entendimiento, lengua, para glorificar a Dios. Incluso invita a las criaturas que carecen de entendimiento, insensibles y mudas, carentes de movimiento y sentimiento, a alabar a Dios, y lo hacen. Aplicación práctica de todo esto. ¿Te ha dado Dios mayor entendimiento? Te lo ha dado precisamente en el contexto de los hermanos en un día de reposo. El día de reposo es el día de estar con tus hermanos. Y hay cosas que no vas a aprender más que en presencia de tus hermanos en un día de reposo. ¿Escucharon lo que dije? Número 1. ¿Qué debes hacer ahora que sabes todo esto? Debes convertirte en guía, instructor y luz para los demás que quizá no han entendido esto. No lo sabíamos, no sabíamos antes qué hacer. ¿Por qué? Porque no habíamos sido instruidos en casa ni en la escuela, pero ahora que ya lo sabes, eres responsable de practicarlo, enseñarlo y enseñar a los demás a ponerlo en práctica. Número 2, segundo aspecto, segunda práctica. Busca ser el teólogo de tu casa y buscar razones de asombro hacia Dios en su creación. Los teólogos y pastores ejercemos tristemente muy mal nuestra profesión por no prestar atención a la creación, pero especialmente cuando somos omisos y poco profundos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Número 3, ¿qué otra cosa puedes hacer? Obvio, estudia la palabra de Dios para conocer a Dios. Debemos aprender a conocer y a servir a Dios, no para fabricar ideologías, filosofías, no para ser mejores comerciantes, no para ser mejores padres, sino servirnos de la palabra de Dios para conocer más a nuestro Dios de una manera íntima y personal. No, escúchame, ¿qué presentan muchas de las iglesias sensuales de ahora? Ten una relación íntima con Cristo. Y cuando vayas a la iglesia, levanta tus manos, cierra tus ojos y olvídate del que está a tu lado. Eso no es bíblico. La intimidad que tengas parte del día de reposo con tus hermanos. Es al revés. Cuando estás haciendo el culto, tienes en cuenta a tus hermanos. Quieres su edificación, quieres crear un entorno para que nada les distraiga, para que nada los moleste y estemos todos centrados, viendo como en un espejo la gloria del Señor y siendo transformados de la gloria de ese día de reposo al siguiente día de reposo y haciendo de los días que median entre día de reposo y día de reposo ocasiones para adorar a Dios en la intimidad. La intimidad no es para el día de reposo. Ahí es el culto público de la iglesia. La intimidad es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Me estoy explicando? Es ahí. Es ahí donde tienes tus devociones. Es ahí donde puedes ver las maravillas de la creación, ser asombrado, ir a la palabra de Dios y tener un encuentro personal con Dios. No solamente en el tiempo devocional, que por supuesto debemos tenerlo, sino cuando preparas el desayuno, cuando te pones tu ropa, cuando le agradeces a Dios que tienes un techo que te reguareció de la lluvia, cuando le das gracias a Dios, ¿verdad?, de que ni percibiste el temblor, y porque si lo percibiste, le diste gracias a Dios que no te cayó encima el techo.
Anoche tembló, así saben. Unos ni se enteraron. Y número 4, estudia con humildad ante Dios, no para demostrar la grandeza de tu mente, sino para gozarte en la grandeza de tu Dios. Estudia con humildad ante Dios, no para mostrar la grandeza de tu mente, sino para conocer la grandeza de tu Dios. Cada vez que intentamos granjearnos un nombre entre los hombres o de proveernos, ¿verdad?, cierta superioridad y atención de los demás, lo que hacemos, si estamos usando la palabra de Dios para eso, es convertirnos en mercenarios de la fe, es convertirnos en profesionales de la fe, más que en genuinos creyentes que profesan la fe verdadera. En conclusión, amados, hemos descubierto realmente el problema. No le estamos dando honra de vida al cuarto mandamiento. Sin embargo, Dios, amados hermanos, no se quedará sin su alabanza. Si nosotros no lo honramos, ¿verdad?, recordando cada día de reposo y durante los días que medien de gloria en gloria, de día de reposo en día de reposo, estaremos cometiendo un gran agravio a Dios y a nuestras propias almas. Amados, Dios no se quedará sin su gloria. Él lo necesita de nuestra adoración. Somos nosotros los que necesitamos el cuarto mandamiento. Acordarnos del día de reposo para santificarlo. Trabajando 6 días a la semana a la luz del día de reposo, para que cuando llegue la gloria del siguiente día de reposo, estemos ansiando tener un encuentro rodeado de nuestros hermanos con el Dios de la gloria. Dios no se quedará sin su gloria. En la mañana confundí este pasaje cuando estaba ayudando. Y en Lucas 19:37, cuando el Señor entra a Jerusalén, hubo una controversia. Los fariseos se enojaron de que nuestro Señor estuviera siendo aclamado por las multitudes. Y dice ahí en Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, o sea, aquí estaba la puerta de Jerusalén, ¿verdad?, que daba hacia el este, y allá estaba enfrente el monte de los olivos, pues ya desde allá, desde el monte de los olivos, el Señor comenzó a recibir loas. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, o sea, empezaban a bajar para ascender a Jerusalén, cuando ya llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos no callaran, las piedras clamarían. Si tú te estás perdiendo de la grandeza del día de reposo y de la grandeza de acordarte del Señor cada día de la semana antes del siguiente día de reposo, te estás perdiendo de una bendición. Estás dejando que las piedras clamen. Estás dejando que las piedras tomen un lugar que está diseñado para ti y para mí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El día de mañana, lunes, comienza el conteo para el siguiente día de la gloria. Que mañana sea un día glorioso. Que mañana comiences a meditar y a practicar en esta gloriosa verdad. Yo primero, Dios me sacuda, Dios me reprenda, Dios me ilumine para poner en práctica estas cosas. Y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por la bendición de poder entender esta maravillosa verdad. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra por medio de Cristo. Y te suplicamos humildemente, querido Señor, que tengas a bien bendecir tu palabra aquí predicada en el entendimiento, Señor Dios, que no habíamos podido identificar. Al ver, Señor Dios, estas verdades, nuestro corazón se alegra y te damos muchas gracias de que nos has concedido a nosotros la bendición de poder verlo, entenderlo y practicarlo. Señor, sabemos que no somos fáciles de amar ni que somos el motivo principal por el cual los hermanos, Señor, se reúnen como iglesia. Y te damos gracias que así sea, porque el único que debe ser el motivo por el cual nos congregamos, además de ver a nuestros hermanos, que es una cuestión subordinada y secundaria, es tener un encuentro contigo cara a cara. Gracias por tu bendita iglesia.
Gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, que me consideras y me das el gran honor de predicar estas cosas. En el santo y maravilloso nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra por medio de Cristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.